En el acto de la promulgación de ayer de la reforma de pensiones hubo una protagonista que fue la ministra del Trabajo, Janet Jara, protagonista, por razones políticas, ¿no? Porque todo indica que podría ser la candidata presidencial del Partido Comunista y por lo tanto podría estar viviendo sus últimas actividades públicas como secretaria de Estado. Ayer en la tarde la comisión política de su partido, que es como decimos el Partido Comunista, se reunió con el objetivo de zanjar la candidatura presidencial y sin embargo la instancia postergó una vez más esa definición. Pero a pesar de que el Partido Comunista aún no define el futuro de Janet Jara, en el socialismo democrático hay quienes plantean que la ministra podría ser más competitiva que la candidata del PPD, Carolina Toá. Gabriela Piña tiene los antecedentes. Gabriela, muy buenos días. Hola, Gabriela. Muy buenos días, ¿cómo están? Así fue, con vitoreos y personas gritándole presidenta. Fue recibida ayer la ministra del Trabajo, Janet Jara, en el inicio de la actividad de promulgación de la reforma previsional. Más temprano, la secretaria de Estado dio una entrevista a TVN en donde indicaba que su foco actual era la implementación de esta iniciativa y que su intención por ahora era llegar hasta el final con el presidente Gabriel Boric. Sin embargo, su impronta en el escenario fue distinta. Habló por casi 20 minutos destacando la capacidad de diálogo del Ejecutivo y los detalles del proyecto en el que tuvo un rol protagónico. Janet Jara, recordemos, es militante del Partido Comunista, una colectividad que por estos días está en una etapa clave buscando definir quién será su abanderado o abanderada presidencial. En la interna del PC, la ministra estaría corriendo con cierta ventaja, pero con una gran competencia, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Con todo, si la ministra se convierte finalmente en la candidata del PC, tendrá que renunciar al gobierno, algo que ya hizo, recordemos, la exministra del Interior, Carolina Toá, hoy precandidata del PPD. Ayer el presidente Gabriel Boric fue cuidadoso y si bien destacó en reiteradas ocasiones a la ministra Jara y también los proyectos que ha sacado adelante su cartera, no la nombró individualmente. El jefe de Estado optó por destacar a la dupla de Mario Marcel y Janet Jara. No hubiese sido posible sin el liderazgo del ministro Marcel y la ministra Jara, que actuaron como una dupla tremendamente importante y que empujaron y pusieron todo de sí cuando el escenario se veía negro. Me acuerdo esos comités políticos temprano, los lunes en la mañana, en donde nos contaban que la cosa estaba pendiendo un hilo, como loro en el alambre, me dijo alguna vez uno de los ministros. En el Centro Cultural y Deportivo Chincohue, en Peñalolén, donde se llevó a cabo esta actividad, se realizaron también 2 actos musicales. En el primero se tocó un bolero y una cumbia. Y fue ahí cuando distintos personajes se pararon, comenzaron a bailar en medio de esta actividad y antes de que se firmara la reforma que fue promulgada ayer. La ministra Jara bailó con el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, y de inmediato comenzaron a surgir imágenes en redes sociales en donde se comparaba a la ministra con la expresidenta Michelle Bachelet. La titular del Trabajo aseguró sentirse honrada por aquello, pero acotó que esta comparación no era merecida al no tener la trayectoria de la exmandataria. Sin embargo, Jara reconoció tener algunos rasgos similares a la otrora jefa de Estado, que por cierto ayer no se hizo presente en la actividad por razones de salud. Además, la ministra Jara dijo que todo lo relativo a la discusión presidencial por ahora son solo rumores. Yo creo que esta es una gran actividad para el país y que se da en el marco del gobierno del presidente Boric. Creo que es la reforma más importante que todos quienes estamos en política pudimos haber hecho de conjunto. De lo demás, voy a decir lo que dice la cultura popular, son rumores, nada más que eso. Y a pesar de que todavía faltan días para definiciones en el oficialismo y de que el PPD ya tiene a su candidata, que es Carolina Toá, hay personeros del Partido Socialista que no se han visto convencidos por la idea de respaldar a la exministra del Interior, aludiendo, entre otras cosas, a, por ejemplo, su falta de carisma. El diputado socialista Marco Silavaca fue consultado ayer respecto a este tema, si prefería a la ministra Jara o a Carolina Toá. Escuchemos sus palabras.
Yo siempre he señalado que tengo el mayor de los aprecios por la ministra Janet Jara. Yo creo que la ministra Janet Jara podría ser una tremenda candidata. Para mi gusto, una de las personas con mayor capacidad y empatía que hoy día tiene el oficialismo, y me quedo solamente con eso. Yo en lo particular sería uno de aquellos que me alegraría mucho verla a ella llegar primero a las primarias legales de nuestro sector y segundo que fuera la candidata presidencial. Pero el PS todavía debe definir su futuro presidencial, a pesar de que parlamentarios reconocen que no cuentan con cartas competitivas para disputar las primarias. El exdiputado Marco Antonio Núñez, quien es miembro de la Comisión Política del PPD, rechazó declaraciones del tipo de Marcos Silavaca, apuntando a que dañan la unidad del socialismo democrático. A mí me parece evidente que Carolina Toá es una candidata bastante natural del PS y este tipo de declaraciones pasan por arriba del nuevo Comité Central, de la presidenta senadora Bodanovic, y por lo tanto yo creo que da una pésima señal, afecta la relación de trabajo conjunto y evidentemente no es respetuoso de tantos años de trabajo y vinculación estrecha. Ayer Chile Vamos se restó de la actividad de promulgación de la reforma de pensiones, aludiendo a que no se trataba realmente de una promulgación, sino que de la proclamación de la ministra Jara como candidata presidencial. Así lo señaló el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Hay una razón por la cual nosotros no fuimos a la promulgación del proyecto de ley, y es que sabemos que el gobierno, cuando estamos frente a unas elecciones, juega sucio. Transformó una promulgación que debiese ser motivo de unidad y de alegría para todo Chile en un acto de campaña. Sin embargo, la eventual candidatura presidencial de la ministra Jara aún no es nada oficial. Ayer, hasta pasadas las 10 de la noche, la Comisión Política del Partido Comunista estuvo reunida buscando zanjar a su abanderado o abanderada. Sin embargo, a la salida, los miembros de esa instancia confirmaron que no hubo definición de propuesta presidencial para el Comité Central que se va a llevar a cabo este fin de semana. Así lo expresó el senador Daniel Núñez, quien forma parte de este grupo. Nosotros hoy día estuvimos discutiendo nuestra propuesta programática, las demandas que Chile requiere para ser un país más desarrollado, con un crecimiento con equidad, con igualdad, con justicia social. Y sobre eso centró, no discutimos ningún tema de nombres de candidaturas presidenciales, algo que todavía hay que madurar con calma. Hay plazo hasta la inclusión de las primarias, que es fines de abril, así que no tenemos ninguna presión al respecto. Bajo ese escenario, debiese ser el Pleno del Comité Central el que tendrá la misión de zanjar su carta para competir por la presidencia. Sin embargo, no son pocos los que afirman que esto podría pasar incluso más allá de este fin de semana. Por ahora, Katy Nivaldo, el suspenso en torno a la eventual salida de la ministra Jara del gabinete se mantiene. Bueno, lo de ayer es como esto cuando no se define al pato, pero tiene cola de pato, pata de pato, pero color de pato, etcétera. Bueno, una escenografía montada. Sí, parecía efectivamente una proclamación de campaña. La ministra tuvo un discurso muy extenso, además, casi 20 minutos. El presidente también la mencionó en más de una oportunidad. Está este guiño físico, por decirlo así, o de apariencia física, el baile, en fin, que también remite a la expresidenta Michelle Bachelet, que ayer además no estuvo. Entonces, claro, yo creo que cualquiera puede interpretarlo como eso, por más que se diga que no. Ayer los discursos iban en esa senda, ¿no? De hecho, sí. Tanto el de la ministra Jara como también el del presidente Gabriel Boric, que de alguna forma apuntaba en contra de la oposición. Y de hecho también un punto clave del discurso de Jara es que arremete un poco contra la candidata presidencial de Chile Vamos próximamente, Evelyn Matei, que es algo a lo que todavía Jara no entraba tan de lleno. Pero ayer claramente fueron varios los guiños electorales, como se le dice, o más que nada como palabras en clave electoral, las que hace la ministra Jara previo justamente a lo que fue la comisión política, que ayer mencionábamos que debiese haber habido una definición con respecto a la candidatura presidencial del partido, pero finalmente no la hubo, así que vamos a tener que esperar ahora lo que se viene para el Comité Central de este fin de semana, en el que se debiese discutir todo el tema presidencial, pero en el que tampoco hay nada escrito respecto a plazos. Y de hecho el presidente del partido, Lautaro Carmona, ha sido bien enfático en señalar que los tiempos del partido no se
pautean, como dice él, por las definiciones de otras colectividades o lo que han planteado los medios, pese a que a fines de abril tienen que estar inscritas las primarias. No, a ver si plazos tiene, digamos. No quieren verse presionados, digamos, por otros partidos, pero bueno, además tienen que resolver internamente el Partido Comunista cómo decantan, porque claramente hay dos candidaturas y esas dos candidaturas han tenido, han reflejado divergencias al interior del Partido Comunista. Divergencias de poder, yo no sé si ideológicas, que quede claro. No, eso es más Lotes difícil. de poder. Claro, eso es más difícil. De hecho, se ha visto reflejado también en estos dos candidatos, ¿no? O sea, los que están por Jara, que claro, no es tanto ideológico, pero sí han habido diferencias entre estos dos lotes, sobre todo ahora que son parte importante del gobierno, de la actual administración. Y lo hemos visto anteriormente. Por ejemplo, con la misma reforma de pensiones se generaron roces, sobre todo con la figura del exalcalde Daniel Jadwe, que en su momento hace un llamado a prácticamente desechar la idea de seguir avanzando con esta reforma. Entonces han habido roces. En la comisión política en particular habría cierta preferencia por la ministra Jara por cómo está compuesta, porque en su mayoría son personeros que están más ligados a este bloque que se denomina dentro del partido como los gobiernistas, que son claramente más afines al gobierno de Gabriel Boric. Pero claro, se han generado estos roces, se han generado estas diferencias, sobre todo en el último tiempo, lo que podría y lo que algunos temen decantar en quizás una disputa más relevante con el tema presidencial, justamente, que se genere un roce más grande entre quienes pretenden llevar al exalcalde Jadwe, que no son pocos, y los que buscan una candidatura presidencial de Janet Jara. O sea, es algo que podría pasar y también va a ser muy clave lo que suceda en el Comité Central, porque justamente se va a dar esa discusión, que es a lo que la directiva no quiere llegar.